El síndrome de ovario poliquístico es el trastorno endocrino más frecuente. Afecta a las mujeres en edad reproductiva. La prevalencia es del 5 al 10%. Es un desorden funcional multifactorial con anomalías genéticas, endocrinas y ambientales. Es la causa más frecuente de infertilidad. La fisiopatología no está totalmente comprendida y hay un importante componente hereditario. También está acompañado de resistencia a la insulina. Se postula una disfunción neuroendocrina que es una alteración hipotalámica que genera una aceleración en los pulsos del factor liberador de gonadotrofina, favoreciendo la producción de LH sobre la FSH. El relativo aumento de la LH ocasiona un incremento en la síntesis de andrógenos a nivel de las células fecales del ovario. La testosterona es aromatizada en forma incompleta estradiol en las células de la granulosa adyacente, dando un déficit relativo de FSH. A su vez, la testosterona y su metabolito activo, la dihidrotestosterona, actúan sobre los receptores diana, produciendo el hirsutismo, el acné y la calvicie. Los andrógenos circulantes se aromatizan en el tejido adiposo a estrona y estradiol, produciendo a nivel central el estímulo del LH y la supresión de la FSH. En la esteroidogénesis ovárica, de acuerdo a la teoría de 2-gonadotrofina, 2 células, se ha demostrado la importancia de la actividad de las enzimas 17-alfa-hidroxilasa y 17-20 liasas dependiente de la expresión del gen CYP17A1 del brazo largo del cromosoma 10, en la formación de andrógenos en la célula tecal que dependen del estímulo de la LH y la formación de estradiol y dihidrotestosterona en las células granulosas dependientes de la FSH. En el cuadro de la derecha se observa la esteroidogénesis ovárica y los mecanismos paracrinos. La imagen histológica se coloca para que recordemos que la foliculogénesis en el síndrome del ovario poliquístico se detiene en las etapas de antros pequeños, de pequeños folículos primarios y secundarios. Nunca llegan al folículo maduro de De Graaf. Existen trabajos que demuestran la importancia de la hiperactividad de un factor de las enzimas asociadas al citocromo P450, que es la proteína P450 óxido reductasa. La insulina y el factor de crecimiento insulinosímil pueden tener también efectos estimulantes sobre la esteroidogénesis. Se postularon varios criterios diagnósticos. En 1990, el Instituto Nacional de la Salud dijo que tenía que estar presente la anovulación crónica y el hiperandrogenismo clínico bioquímico. En el 2003, el Consenso de Rotterdam dijo que tenían que estar 2 de los 3 criterios: oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico bioquímico y poliquistosis ovárica. Y en el 2006, la Asociación de Excesos de Andrógenos del Ovario Poliquístico, que tenía que tener hiperandrogenismo clínico bioquímico y disfunción ovárica, ya sea oligoanovulación o poliquistosis por ecografía. Y siempre excluir otras patologías. En el 2012, las sociedades internacionales hicieron la propuesta que se tomara el Consenso de Rotterdam del 2003 para el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Este va acompañado de una descripción detallada de los fenotipos de los pacientes. Los datos que surgen de los estudios sugieren que los fenotipos clásicos A y B se asocian con mayor compromiso metabólico, obesidad
dislipidemia e insulinoresistencia. Bueno, en la clínica vamos a tener los trastornos del ciclo menstrual, oligomenorrea, cuando hay ciclos mayores a 35 días, amenorrea, cuando no menstrua por más de 3 meses, y por ahí los ciclos pueden ser regulares, pero esto no excluye la anovulación. Debemos hacer la medición de la progesterona en la fase lútea, en el día 22-24 del ciclo. Si esta está por debajo de 5 nanogramos por decilitro, probablemente ese ciclo haya sido anovulatorio. Buscar los signos de hiperandrogenismo, como son el hirsutismo, que es uno de los más frecuentes, que está en el 65-75% de las pacientes, el acné entre un 15 a 25%, y la alopecia entre el 5 y el 50%. También estas pacientes tienen obesidad central en un 20 o un 30% y acantosis nígrica. Los criterios ecográficos se basan en la presencia de 12 o más folículos entre 2 a 9 milímetros o un volumen ovárico mayor a 10 mililitros en fase folicular. Para el laboratorio debemos realizar el dosaje entre el tercero y quinto día de la fecha de la última menstruación, o sea, en fase folicular temprana. Debemos dosar la testosterona, que es el principal andrógeno, ya sea total o libre, solicitar la DEA sulfatada, la androstenediona y medir la proteína transportadora de andrógenos. Bueno, por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, se sugiere efectuar una evaluación de las comorbilidades asociadas, como son la obesidad, la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa, diabetes, hipertensión arterial, trastornos en el estado de ánimo, ansiedad, depresión y apnea del sueño. Los riesgos a largo plazo son hiperplasia y cáncer de endometrio, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Los riesgos a largo El tratamiento del ovario poliquístico es sintomático e individualizado de acuerdo con las necesidades y objetivos de la paciente. Bueno, la base es hacer modificaciones en el estilo de vida con un plan de alimentación y de actividad física. Se ha visto que aquellas mujeres con sobrepeso o obesidad, el descenso de su peso en un 5 al 10% modificaría comorbilidades asociadas y aumentaría la tasa de fertilidad. La cirugía bariátrica podría ser una opción en aquellos casos de obesidad moderada donde tienen un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, en aquellas pacientes donde no hay deseos de fertilidad, los anticonceptivos son el tratamiento de elección, ya que tienen muchos beneficios. Actúan sobre el componente estrogénico, inhibiendo la secreción de FSH, evitando la ovulación y elevando los niveles de proteínas transportadoras de andrógenos con caída de los andrógenos libres. Y un componente progestágeno que inhibiría la secreción de LH, disminuyendo la síntesis de andrógenos ováricos y evitando la ovulación, brindando también protección endometrial, y además algunos tienen efectos antiandrogénicos. Los anticonceptivos orales combinados de estrógenos con progestina, dentro de ellos pueden tener desogestrel, norgestimato, drosperinona, normalizan el ciclismo del endometrio,
protegiéndolo contra el cáncer de endometrio e inhibirían la función ovárica, normalizando de este modo los andrógenos séricos. En las mujeres que tienen deseo de fertilidad, el tratamiento con metformina aumentaría la tasa de ovulación. Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. La hiperplasia suprarrenal congénita es la causa más común de enfermedades endocrinas genéticas, es autosómica recesiva. Puede manifestarse tanto en la infancia como en la adolescencia o en la adultez. El trastorno es causado por un déficit de la enzima que actúa en la esteroidogénesis adrenal. Está la mutación del gen CYP21A2 que codifica la enzima 21-hidroxilasa. Esto se produce en el 95% de los casos. Se han descrito más de 100 mutaciones. La incidencia de hiperplasia suprarrenal clásica es 1 cada 10.000 y 1 cada 20.000 con una frecuencia portadora estimada de 1 cada 50. La hiperplasia suprarrenal no clásica es 1 cada 1.000 a 2.000 individuos de la población general. En ciertos grupos étnicos, la hiperplasia no clásica presenta mayor prevalencia, 1% en hispanos y del 3 al 4% en judíos askenazis. Bueno, en el siguiente esquema de la glándula suprarrenal observamos las tres cortezas, la zona glomerulosa, la fasciculada y la reticular. Donde se produce el déficit de la 21-hidroxilasa, vamos a ver que hay acumulación de progesterona, 17-hidroxiprogesterona y androstenodiona. En la deficiencia de la 21-hidroxilasa hay una disrupción en la síntesis de cortisol, lo que lleva a una disminución de este y a producir un feedback negativo, incrementando la secreción de ACTH, la cual entonces produce mayor cantidad de 17-hidroxiprogesterona, progesterona y andrógenos adrenales. En algunos pacientes también habría un déficit de los minerales corticoides. En la De acuerdo al déficit del defecto enzimático, hay dos tipos. Se encuentra la hiperplasia suprarrenal clásica, que a su vez se divide en perdedora de sal en un 75%, es la más severa y la actividad enzimática es nula. Y la otra es la bilirrubinase simple en un 25%, donde el recién nacido se va a presentar con genitales ambiguos y no existe pérdida de sal. Tiene una actividad enzimática del 1 al 2%. Y la no clásica tardía preserva en un 20 a 50% la actividad enzimática y es la más frecuente. Bueno, este cuadro entonces nos muestra la clasificación anterior, donde vemos que la no clásica tiene aldosterona normal, renina normal, cortisol normal, pero hay aumento de la 17-hidroxiprogesterona. Bueno, la hiperplasia suprarrenal no clásica se manifiesta con un cuadro variable de hiperandrogenismo.
Aparece en la infancia, adolescencia y edad adulta. En las niñas se va a manifestar como una pubarca prematura con una aceleración del crecimiento, en las adolescentes con hirsutismo, trastornos del ciclo menstrual y acné, y en la mujer adulta con hirsutismo y trastornos del ciclo menstrual también puede haber acné e infertilidad. Bueno, para el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal no clásica hacemos el dosaje de la 17-hidroxiprogesterona por la mañana y en fase folicular temprana, entre el tercero al quinto día después de la última menstruación. Resultados menores a 2 nanogramos por mililitro de 17-hidroxiprogesterona la descartaría. Si los resultados son mayores a 10 nanogramos por mililitro, la confirmaría. Pero si el resultado está entre los 2 y 10 nanogramos por mililitros, correspondería hacer un test de estimulación con ACTH endovenosa dosando la 17-hidroxiprogesterona basal y a los 60 minutos. Entre los resultados mayores a 10 a los 60 minutos confirmaría el diagnóstico bioquímico, pero en nuestro medio no se puede realizar porque no contamos con la CTH actualmente. Por lo tanto, los resultados moleculares del CYP21, la genotipificación constituye una herramienta útil tanto para el diagnóstico como para el asesoramiento genético. El tratamiento es con glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides ejercen dos acciones principales: reemplazar el cortisol deficiente y, por otro lado, la supresión de la sobreproducción de los andrógenos adrenales que ejercen una retroalimentación negativa en hipotálamos e hipófisis, lo que disminuye posteriormente la producción de CRH y estimulación con ACTH. De ambos sexos. Esta es una guía práctica de FACEN sobre hiperplasia suprarrenal no clásica en pacientes infantojuveniles de ambos sexos. Bueno, esta guía nos habla sobre los objetivos del tratamiento de la hiperplasia suprarrenal no clásica, tanto en niños y niñas prepúberes y en adolescentes. El objetivo en las adolescentes es que tengan los
Bueno, en los niños y adolescentes el tratamiento es con hidrocortisona. En los adultos puede ser con hidrocortisona, dexametasona dosis baja o en una sola toma nocturna, metilprednisona entre 2 y 4 miligramos repartida en 2 tomas y dar siempre las pautas de estrés. Bueno, entonces el tratamiento con los glucocorticoides va a regularizar los ciclos menstruales en un alto porcentaje de las pacientes, mejora el hirsutismo, acné o alopecia y es difícil alcanzarlo con la monoterapia con glucocorticoides. Por lo tanto, en las mujeres se combinan con anticonceptivos orales con antiandrógenos. Las adolescentes con hiperplasia suprarrenal no clásica que estuvieran recibiendo glucocorticoides, el agregado de anticonceptivos orales o antiandrógenos podría permitir el uso de dosis más bajas de los glucocorticoides. Aunque el tratamiento con los anticonceptivos orales exclusivamente puede ser suficiente en mujeres oligomenorreicas, acnéicas o con hirsutismo leve, el tratamiento con glucocorticoide en ellos disminuye el riesgo de anovulación extrema. El objetivo es sustituir el cortisol y evitar el exceso de andrógenos impulsado por la CTH. Lograrlo es desafiante ya que frecuentemente producen exceso en la exposición a los glucocorticoides con las complicaciones asociadas de baja talla, obesidad, hipertensión, osteoporosis y alteraciones metabólicas. El objetivo sería mantener la 17-hidroxiprogesterona dentro o por debajo del rango de referencia y un bajo nivel de androstenediona hace pensar generalmente en un exceso en el uso de glucocorticoides. Por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio. El objetivo del tratamiento para la 17-hidroxiprogesterona debe estar por encima del límite superior de referencia a 3 veces por encima de este y el de androstenediona en el rango de referencia.